Me decía don Luis que hiciera un poquito de meditación sobre el sacerdocio, aprovechando la fiesta de nuestro patrono. Entonces he pensado lo siguiente: siempre me gusta partir de algún texto del Evangelio, ¿verdad?, que nos sirva de pauta para la meditación. Y he elegido ese pasaje que recoge Mateo y Juan y Marcos, que es el texto en que cuenta cómo Jesús y Pedro caminaban por las aguas. Me parece muy interesante y muy significativo. Y lo he dividido en 4 partes, 4 momentos, en los cuales nosotros como sacerdotes nos podemos identificar. La vocación, para empezar, la consagración, la crisis y el rescate de la crisis. El texto le conocéis, por tanto no hace falta que lo repitamos ahora, lo sabéis muy bien. Y empiezo por el primer punto, que sería la vocación, que todos nosotros hemos vivido de una manera o de otra, gozosamente y con cierta preocupación. Por eso me veo muy identificado en este asunto, viendo a Jesús caminar por las aguas. Grandes ideas, maravilloso mensaje, pero sin pisar tierra firme, caminando por el agua. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti también andando sobre el agua. Y va Jesús y dice: ven, arriésgate, ven conmigo. Recuerdo el texto de Mateo 8, 18, 22. Viendo Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y a otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Esto, entiendo, es un poco caminar por el agua. Grandes ideas, mensaje magnífico, una gran ilusión, un seguimiento, pero dentro de dificultades. Si queréis venir conmigo, tenéis que cargar con la cruz. Si queréis venir conmigo, os perseguirán. Ovejas en medio de lobos. No tenéis que tener ningún miedo, pero tenéis que ser conscientes de lo que os espera. Eso es lo que yo entiendo caminar por el agua, ¿no? Yo pensaba en mi propia vida, en mi propia vocación, y cómo hay algunos textos que yo desde entonces recuerdo y que ansío recordar y que os propongo, son conocidos y que de alguna manera me fueron marcando el camino de mi propia vocación, en ese caminar por el agua. Me preguntaba yo: ¿y eso de ser sacerdote qué supone? ¿Qué es? Y San Gregorio Nacianceno decía: el sacerdote es el defensor de la verdad y se sitúa junto a los ángeles y glorifica a los arcángeles y hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios y comparte el sacerdocio de Cristo y restaura la criatura y restablece en ella la imagen de Dios y recrea para el mundo de lo alto, y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Yo recuerdo que estas palabras a mí, siendo joven, me llamaron mucho la atención y me animaban a caminar por el agua, viendo incluso las dificultades, pero es que merece la pena. Y su vocación, la vocación del sacerdote, los pasos que tenía yo que ir dando andando por el agua. San Juan Crisóstomo lo explica de esta manera: ha dado Dios a los hombres que habitan en la tierra el poder de administrar las cosas del cielo, lo que no concedió a los ángeles ni a los arcángeles. Los príncipes y soberanos del mundo pueden atar y desatar, pero esto es solo en las cuestiones del cuerpo.
Las ataduras que puso Jesucristo en manos de los sacerdotes llegan a las almas y hasta el cielo, de suerte que cuanto ordenan los sacerdotes en la tierra se ratifica en el cielo. Para mí eso era realmente algo muy atractivo, muy interesante. Oiga, tener incluso el poder, hacer algo que llegue al cielo, que llegue al mismo Dios, que transforme a las personas. ¿Y su comportamiento? ¿Cómo tendría que ser el comportamiento del que quiere caminar por el agua junto a Jesús? Y dice San Ambrosio, en nada deben ser los sacerdotes como el resto del pueblo, ni en los deseos y pensamientos, ni en el modo de vivir, ni en las costumbres. La dignidad sacerdotal les obliga a otra vida más seria, a otra gravedad, a otra piedad más sólida. Yo decía, ¿estaré dispuesto yo a esto? ¿Estaré dispuesto a estar entre la gente, pero vivir de una manera diferente de la gente? Luego hubo otros textos que en ese camino, en esa andadura vocacional, también me llamaron la atención. Y es aquellos que decían cómo el sacerdote realmente es una misión grande. ¿Quién era? Amado Nervo, el que decía... Bueno, esto del sacerdocio es tan grande, que Dios ha puesto una venda en los ojos a tantas personas para que no lo puedan ver, porque si no todos desearían ser sacerdotes. Yo creo que es verdad. Yo creo que si comprendiéramos de verdad la grandeza del sacerdote, todos iríamos a andar por el agua con Jesús. Pero, ¿y por qué es grande el sacerdote? Dice San Jerónimo, porque sus palabras hacen presente verdaderamente al mismo Cristo. Oiga, ¿cómo? ¿Mis palabras hacen presente al mismo Cristo en el mundo ante los hombres? Es como un mediador entre Dios y el hombre y tiene potestad para formar con su sagrada boca la carne del Cordero Divino. Yo decía, yo, con mi boca, con mi palabra, ¿puedo hacer presente al Señor en medio de la asamblea? San Agustín decía, es grande el sacerdocio porque sus pobrezas, que las tenemos, no ensucian jamás las riquezas que reparten. La virtud espiritual del sacramento del sacerdocio es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza. Y si atraviesan seres manchados, esa riqueza no se mancha. Esto me daba a mí una cierta seguridad, ¿no? Porque digo, ¿cómo arrebato yo los pecados de mi propia vida? Mis pecados enturbiarán mi mensaje, enturbiarán mis sacramentos. No, pero es que eso no es así. Es que por mucho pecado que yo tenga, el mensaje pasa nítido y el sacramento pasa claramente a los hermanos. Soren Kierkegaard decía otra razón muy bonita, que a mí por lo menos me llamaba mucho la atención. Dice, es grande el sacerdote porque cuando el trabajo de los hombres concluye, el suyo continúa. En los momentos decisivos de la crisis, lo que importará es que haya sacerdotes, no soldados ni diplomáticos, pero sacerdotes poderosos en palabras, a ser posible, pero no menos poderosos en callar y aguantar. Sacerdotes conocedores del corazón humano, pero no menos maestros en contener sus juicios y sus anatemas. Sacerdotes que sepan usar de su autoridad temperándola con el arte del desprendimiento y el desinterés. Sacerdotes preparados, educados, formados para obedecer y para sufrir. Sufrir con paciencia todas las intemperancias y malos modos del enfermo, sin alterarse. Oye, a mí todo eso me parecía realmente una maravilla, ¿no? Ser sacerdote, lo más grande que hay. ¿Cómo yo me voy a echar atrás, no? Incluso tratando de meterme en la realidad de esa vocación que tiene que seguir en mí funcionando día a día, ¿no?
ser sacerdote hoy. Quiero preguntar a los últimos papas, ¿dónde pondrían ellos el acento de cómo tengo que vivir, de qué es lo que tengo que hacer, de lo más urgente, de lo más significativo para este momento histórico? Y Juan Pablo II contesta, sí, sacerdotes, tenéis que mostrar a Jesús a vuestro pueblo y tenéis que compartir a Jesús con vuestro pueblo. El Jesús que oraba, el Jesús de las bienaventuranzas, el Jesús que en vosotros desea ser obediente y padre, manso, humilde, misericordioso, puro, pacífico, paciente, justo. Este Jesucristo es el que tenemos que predicar, tenemos que enseñar, sobre todo con nuestra vida. Y Benedicto XVI decía, mirar, uno de los problemas que tiene el clero es el clericalismo. Pero hay una solución importante. Es muy importante encontrar la forma verdadera de vivir la Eucaristía, que no es cerrarse al mundo, sino precisamente la apertura a las necesidades del mundo. Así debemos intentar celebrar, vivir, meditar siempre la Eucaristía como una escuela de liberación de mi propio yo. La Eucaristía como solución de tantos y tantos problemas que podemos tener para no caer en el clericalismo. Y el Papa Francisco, bueno, lo dice insistentemente, luego vemos más, ¿no? La unción es la que nos da seguridad. Por la unción somos asegurados en Cristo. Nos da una solidez y una certeza incapaz de ser confundida. Y como hoy es San Juan de Ávila, también le preguntaba yo al santo, por favor, una palabra también, en nuestra vocación sacerdotal. Y dice el santo, no olvides que la vocación sacerdotal es un don de Dios. No es un oficio el sacerdotal, que por santo y muy santo que sea, se deba uno atrever a buscar. Enviado ha de ser de Dios para ello. O por revelación invisible, o por obediencia al prelado, o por el consejo de persona a quien yo deba creer. No me habéis elegido vosotros a mí, os he elegido yo. Y por tanto os tengo que hacer ver que he sido yo el que he puesto la mirada en vosotros y os he elegido. Dice también, el sacerdote debe estar al servicio de todo el pueblo de Dios. Y así el Señor manda a los pastores de las ovejas racionales que esfuercen lo flaco, que sanen lo enfermo, que aten lo quebrado, que reduzcan lo desechado y busquen lo perdido, para lo cual son menester muchas y muy buenas artes, porque no en balde, dijo San Gregorio, el arte de las artes es regir las almas. La vocación. Caminar por el agua. Segundo, la consagración. Pedro, a la invitación de Jesús, que le dice, ven, se bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Es el momento de la entrega. Es el momento de nuestra ordenación. Es tirarse de la barca y tratar de caminar por el agua como lo está haciendo Jesús. Ya lo hemos pensado, lo hemos meditado, hemos visto lo duro y lo maduro que hay detrás de esta decisión. En la primera carta a Timoteo 1:12 dice San Pablo, doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme a mí en el ministerio. ¿Y cuál es el gran don que se recibe en ese arrojarse al agua, en ese entrar en el agua, con toda la ilusión y aún sin miedo, de momento? El Papa Francisco, en su homilía en la misa crismal del año 14, dice a los sacerdotes, el Señor nos ha ungido en Cristo con óleo de alegría
Y esta unción nos invita a recibir y a hacernos cargo de este gran regalo. La alegría, el gozo sacerdotal. Esto es lo que tenemos que vivir para que se nos reconozca como ungidos por el Señor. Es una alegría que nos unge, es decir, penetró en lo íntimo de nuestro corazón, lo configuró y lo fortaleció sacramentalmente. La gracia nos colma y se derrama íntegra, abundante y plena en cada sacerdote. Estamos ungidos hasta los huesos y por tanto nuestra alegría que brota desde dentro es el eco de esa unción. Y se tiene que notar en nuestra alegría. Y luego dice, es que además esta unción que nos unge es una unción de alegría incorruptible. Una alegría incorruptible que el Señor prometió que nadie nos lo podría quitar. Puede estar adormecida o taponada por el pecado o por las preocupaciones de la vida, pero en el fondo permanece intacta como el rescoldo de un tronco encendido bajo las cenizas. Así es nuestra unción. Y no podemos olvidarlo si nos queremos mantener en pie sobre las aguas. Y luego, por fin, una unción que suponga una alegría misionera. Este tercer rasgo lo quiero compartir y recalcar especialmente. La alegría del sacerdote está en íntima relación con el santo pueblo fiel de Dios, porque se trata de una alegría eminentemente misionera. La unción es para ungir al santo pueblo fiel de Dios, para bendecir y confirmar, para curar y consagrar, para bendecir, para consolar, para evangelizar. No nos podemos guardar la unción para nosotros mismos, sino tenemos que repartirla. Por eso el mismo Papa Francisco, en otra homilía de la misa crismal del año 13, dice, lo que quisiera señalar es que siempre tenemos que reavivar la gracia e intuir en toda petición que nos hagan, a veces importunas, a veces puramente materiales, incluso banales, pero lo son solo en apariencia, el deseo de nuestra gente de ser ungidos con el óleo perfumado, porque sabe que lo tenemos. Intuir y sentir como sintió el Señor la angustia esperanzada de la hemorroísa cuando tocó el borde del manto. A mí este texto siempre me ha emocionado, ¿no? Tanta gente que viene a nosotros, ¿no? Que nos parece que nos viene a dar la lata, que nos viene a pedir cosas incongruentes, que no tienen que ver incluso con la fe, que van a lo suyo. Pero vienen. Han olido la unción. Y nosotros tenemos que darles la palabra oportuna, el consejo, la compañía que están necesitando. Y por eso ahí es donde dice que conviene que los sacerdotes salgamos por las periferias, que es donde está la gente más pobre y más necesitada. Y que tenemos que ser por esa razón pastores con olor a oveja, que tanto luego se ha comentado. El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco, se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. De aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades. Si fuéramos capaces de entregar la unción a los hermanos que nos visitan, que nos piden, todo sería verdaderamente diferente. Termino esta parte con un texto de Pablo VI, muy hermoso, porque se trata de evangelizar. Pero dice que para evangelizar es fundamental el fervor. ¿Cuántas veces hemos leído este texto y le hemos comentado, no? Conservemos el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través del ministerio del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría
de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Fervor, esa piedad interior, esa fuerza espiritual que ha de nacer del fondo del corazón y que es gracia del Espíritu Santo. Sin eso nuestra evangelización no será posible. Tercera parte, la crisis. Pero Pedro, que se ha tirado muy decidido de la barca a caminar por el agua, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Parte importante en nuestra vida, la crisis. El Salmo 69 dice: oh Dios, sálvame, que estoy con el agua al cuello, me hundo hasta el cieno del abismo y no puedo hacer pie. Me he metido en aguas profundas y las olas me anegan. Tengo miedo, no sé qué hacer, estoy cansado. No es la experiencia nuestra en muchas ocasiones. El cansancio de los sacerdotes, ¿sabéis cuántas veces pienso en esto? En el cansancio de todos vosotros. Pienso mucho y ruego a menudo, especialmente cuando el cansado soy yo. Nuestro cansancio, queridos sacerdotes, es como el incienso que sube silenciosamente al cielo. Nuestro cansancio va directamente al corazón del Padre. Así predicaba el Papa Francisco en la misa crismal del año 2015. Y hay varios cansancios. Primero, el cansancio de la gente. Pero este es un cansancio del bueno. Cansancio lleno de frutos y de alegría. Es el cansancio del sacerdote con olor a oveja. Luego está el cansancio de los enemigos. No solo se trata de hacer el bien con toda la fatiga que conlleva, sino que hay que defender al rebaño y defenderse uno mismo contra el mal. La palabra del Señor para estas situaciones de cansancio es: no temáis, yo he vencido al mundo. Comprendo vuestro cansancio, pero os animo a que no os arruguéis, a que no tiréis la toalla. Incluso luego hay otro cansancio que es peor todavía, que es el cansancio de uno mismo. Este cansancio es más autorreferencial, es la desilusión de uno mismo, pero no mirada de frente con la serena alegría del que se descubre pecador y necesitado de perdón, de ayuno, pide ayuda y va adelante. Se trata del cansancio que da el querer y no querer, el haberse jugado todo y después añorar los ojos y las cebollas de Egipto. A este cansancio me gusta llamarle coquetear con la mundanidad espiritual. Aquí sí puede haber un cansancio malo y peligroso. Y es que los pastores, como dijo Jesús, tienen que llevar siempre su cruz a cuestas. Y no podemos nunca pensar que nuestro trabajo ha de ser cómodo, fácil. No, nuestro trabajo ha de ser siempre duro, como el de Jesús. Siempre hemos de andar con la cruz a cuestas. San Gregorio Magno, Papa de la Iglesia Católica, tiene una homilía en la cual él hace una confesión verdaderamente magnífica y en la cual nosotros nos podemos también identificar con él. Porque las dificultades en la pastoral vienen en primer lugar por la dificultad de la propia debilidad. Porque es que yo, que me he lanzado al agua con todo entusiasmo, luego constato que soy débil y que soy pobre y que de muchas de mis ilusiones realmente al final no llego, no doy la talla. Me confieso culpable.
Reconozco mi tibieza y mi negligencia. Quizá esta confesión de mi culpabilidad me alcance el perdón del juez piadoso, porque cuando estaba en el monasterio podía guardar mi lengua de conversaciones ociosas y estar dedicado casi continuamente a la oración, pero desde que he cargado sobre mis hombros la responsabilidad pastoral, me es imposible guardar ese recogimiento que yo quería, solicitado como estoy por tantos asuntos. Luego viene la dificultad del gobierno, porque los que tenemos vida pastoral tenemos gobierno en nuestra mano también. Me veo en efecto obligado a dirimir las causas, ora de las diversas iglesias, ora de los monasterios, y a juzgar con frecuencia de la vida y actuación de los individuos en particular. Otras veces tengo que ocuparme de asuntos de orden civil, otras de lamentarme de los estragos causados por las tropas de los bárbaros y de temer por causa de los lobos que acechan el rebaño que me ha sido confiado. ¿No sentimos nosotros este mismo miedo, esta desazón, ¿no?, en la dificultad de nuestros gobiernos? Y luego, la dificultad de las mismas relaciones humanas que hemos de tener con los demás. Estando mi espíritu disperso y desgarrado por tan diversas preocupaciones, ¿cómo voy a poder reconcentrarme para dedicarme por entero a la predicación y al ministerio de la palabra? Además, muchas veces, obligado por las circunstancias, tengo que tratar con las personas del mundo, lo que hace que alguna vez se relaje la disciplina impuesta a mi lengua, porque si mantengo en esta materia una disciplina rigurosa, sé que ello me aparta de los más débiles y así nunca podré atraerlos a donde yo quiero. Y esto hace que con frecuencia escuche pacientemente sus palabras, aunque sean ociosas. Qué problema tiene el pastoreo, ¿verdad? Y nosotros los sacerdotes también podemos caer en esas tentaciones de los agentes de la pastoral, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, número 78-100, nos ha propuesto también para meditar y que simplemente enuncio porque bien las conocemos, ¿no? El enfriamiento de la pasión evangelizadora, la asedia egoísta, el pesimismo estéril, el miedo a la confrontación cara a cara, la mundanidad espiritual, la guerra entre nosotros. Todo eso nos hace temblar. Todo eso nos hace ir hundiéndonos poco a poco. Y de ahí viene el miedo. Señor, sálvame, que me hundo. Yo que había puesto tanta ilusión en caminar sobre las aguas, resulta que ahora, con el viento, me estoy hundiendo. Julián María Uriarte tiene una página muy hermosa también en ese libro que conocéis, Servir como pastores, claves de la espiritualidad sacerdotal. Y habla de la deformación y falsificación de la fidelidad. Un asunto muy serio. Porque a fin de cuentas nosotros el día de la ordenación hemos prometido ser fieles, de verdad. Pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa con esa fidelidad? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus conflictos, sus debilidades? Él anuncia algunas para que podamos hacer nosotros examen, ¿no? Dice que hay una fidelidad orgullosa. Es la fidelidad propia de quien no es consecuente de su propia fragilidad. Un motivo importante de su conducta fiel es el amor a sí mismo. La imagen que tiene de su persona y el sentimiento de su propia dignidad son muy elevados y no se permite defraudarse uno a sí mismo con un comportamiento infiel. Por tanto, al final soy fiel por orgullo, no por humildad. Segundo, otro problema es la fidelidad fanática. Ciertas adhesiones están más cerca del fanatismo que de la auténtica fidelidad. El fanatismo se entusiasma con las ideologías mucho más que con las personas. Los fanáticos trabajan más por las causas que por verdadero amor a las personas.
Parece que no hay espacio dentro de su alma para valores como la amistad, el arte, la ociosidad intelectual, las aficiones deportivas. En el límite, el fanático no tiene más que amigos pocos y enemigos muchos. Esa fidelidad fanática me está perdiendo. Y si no reacciono, me hundo. Luego está la fidelidad, dice Medrosa, a mí me gustaría más llamarla la fidelidad miedosa. La pasión dominante aquí es el miedo. El componente más debilitado es la confianza. La dificultad de confiar en los demás puede hacerle suspicaz o celoso. El temor reverencial a ciertas personas puede conducir a un sacerdote a mantener en el estado sacerdotal a pesar de estar instalado en una doble vida. Estamos ante una cruda falsificación de la fidelidad. Oiga, esto no es ya fidelidad, es otra cosa. El miedo te está agotando, el miedo te está hundiendo. Y por último, la fidelidad mecánica y mediocre. Es el caso de la fidelidad mecánica, pervive la fidelidad exterior, pero ha desfallecido la fidelidad interior. Y por otro lado, se instala la rutina. Entra en funcionamiento el piloto automático. Los compromisos profesionales degeneran en automatismo desganado. Se despacha a la clientela. Se cumple. Esa fidelidad me hunde también. Destruye mi propia vida. Y cuarto, el rescate. Enseguida, cuando Pedro dice, Señor, que me hundo, enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¿por qué has dudado? Y en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Oye, aquí tenemos una palabra verdaderamente esperanzada, que va más allá de la crisis y que nos sitúa realmente ahora en un plano superior donde realmente podemos gozar del ministerio. Dice Santiago en su carta, considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia lleva consigo una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y Él se la concederá. Pero que pida con fe y sin titubear nada, pues el que titubea se parece a una ola de mar agitada y sacudida por el viento. Sí, podemos pedir auxilio al Señor. Podemos decirle, Señor, sálvame, que me hundo. Pero he de pedirlo con fe. Y he de pedirlo insistentemente, sin dudar de que el Señor tiene la fuerza y el amor. Y por tanto, Él me va a entregar su mano para que yo me agarre a Él y me levante de las aguas. Hay que ser hoy, dice el Papa Francisco, capítulo 5 de la exhortación Evangelii Gaudium, hay que ser hoy evangelizadores con espíritu. No podemos mantener nuestra misión sacerdotal si el Espíritu no está de nuestra parte, si no dejamos que la mano de Jesús en el Espíritu nos recoja y nos levante de las dificultades y de los problemas. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. En definitiva, aprendamos a ser santos.
Os propongo que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayudan a imitar a los santos. La primera, y es clara, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo, esa experiencia de saber que la mano de Jesús me ha cogido de la mano y que me está sosteniendo y que por tanto no estoy solo ante el peligro como Gary Cooper, sino que estoy realmente en una situación muy esperanzada porque la mano del Señor es fuerte, aunque la mía sea débil. Luego, después de reconocer ese amor entrañable de Jesús, tengo que tener un gusto espiritual también por mi gente, por la gente que Dios me ha dado, con la gente que tengo en mi comunidad, en mi parroquia, en mi diócesis. Esa gente realmente es un don para mí. Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. No, yo no puedo vivir el ministerio al margen de la gente. Será como sea, pero para mí es un don que Él me ha dado. Y en tercer lugar, evangelizador de espíritu, tiene que tener en cuenta la acción misteriosa del resucitado. Algunas personas no se entregan a la misión pues creen que nada puede cambiar. Y entonces para ellos es inútil esforzarse. Se trata de una actitud autodestructiva porque el hombre no puede vivir sin esperanza. Su vida condenada a la insignificancia se volvería insoportable. Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Recordemos que Jesucristo ha resucitado y está vivo en medio de nosotros. Y nos sigue diciendo, con toda la liturgia pascual, ¿no? La paz sea con vosotros. Y dice, no tengáis miedo, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice, id a perdonar a los hermanos. Porque a quien vosotros perdonéis los pecados, yo se los voy a perdonar. No tengáis miedo. Id a Galilea, allí nos vamos a encontrar. Si tuviéramos claramente en la mente y en el corazón toda la teología pascual, realmente seríamos evangelizadores con espíritu. Esto mismo lo viene a decir de otra manera Karl Rahner en uno de sus libros muy hermosos que se titula Siervos de Cristo. Y responde a esa pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo habrá de ser el sacerdote de mañana para responder de algún modo a lo que le exige hoy su misión? ¿Qué ha de hacer? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de ser verdaderamente evangelizadores con espíritu en este tiempo, en esta hora, en esta tierra? Y Karl Rahner dice algunas cosas bien interesantes. Primero, creo que sin tener don de profecía se puede responder así. Habrá de ser en mucha menor medida que hoy el funcionario al servicio de una institución religiosa que por sí misma se impone y afirma en virtud de su poder social. Primero. Segundo, es preciso que sea el sacerdote un creyente que espera y ama por una experiencia totalmente original e irreductible. Tercero, el sacerdote de mañana habrá de ser un hombre que tenga acceso a los hombres maduros, aunque la sociedad civil se niegue a entregarle los niños. Será un hombre que sienta de veras las pesadas tinieblas de la existencia con todos sus hermanos y hermanas, pero sin olvidar que tales tinieblas tienen al tiempo su primer principio y su feliz consumación en el misterio de aquel amor que triunfa por medio de la incomprensibilidad de la cruz. Olvidarnos de la cruz es mala cosa. La cruz es la que al final triunfará
en este mundo. Cuarto, el sacerdote de mañana no será un hombre investido de poder, en virtud del poder social de la Iglesia, sino el hombre que tendrá el valor de ser impotente precisamente porque la Iglesia carece de tal poder. Quinto, el sacerdote de mañana será un hombre cuyo oficio apenas tendrá justificación en el orden profano, porque lo que podría tener de éxito se perderá continuamente en el misterio de Dios. Y por último, muy hermoso, ¿no? En una palabra, el sacerdote de mañana habrá de ser un hombre con el corazón traspasado, el único que puede proporcionarle la energía necesaria para la misión. Con el corazón traspasado por la existencia sin Dios, traspasado por la locura del amor, traspasado por la falta de éxito, traspasado por la experiencia de la propia miseria y de su radical incertidumbre, pero convencido de que únicamente tal corazón puede proporcionar la energía para cumplir su misión. La cruz es nuestra energía. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, decía Santa Teresa. Es esto mismo. Entonces, hombres con espíritu, sacerdotes con espíritu, aquí y ahora, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Pregunto a Eloy Bueno de la Fuente, ¿no? En ese libro que titula El coraje de un cristianismo humillado. Y él dice, y lo enumero solamente, ¿qué hacer con urgencia, aquí y ahora? Primero, tenéis que amar la religiosidad popular, la piedad del pueblo, que tantos disgustos nos da, pero que a tantas personas conmueve. No podemos apartarnos de ese don del Espíritu. Tenemos que acercarnos a ellos, corregirles, apoyarles, acompañarles. Segundo, la iniciación cristiana, que ha de comenzar realmente por los procesos catecumenales de adultos, para poder llegar así adecuadamente a los niños. Tercero, tener en cuenta todos los movimientos y asociaciones especializadas, que son el complemento de nuestras parroquias. Acojamos los movimientos y asociaciones. Nos vendrá muy bien. Cuarto, el matrimonio cristiano, que hay que poner a punto, que hay que defender, que hay que enseñar, que hay que valorar en los novios para que lo vivan con fidelidad. Y por último, la evangelización, que pasa a ser categoría central de la vida cristiana y eclesial. Ya no será exageración hablar de una iglesia en estado de misión, porque las comunidades eclesiales rozan con sus dedos la existencia pagana de sus conciudadanos. Por ello, el pensar y el actuar de las iglesias deberán estar determinadas siempre por la misión. Y termino con dos palabras que a mí me parece que nos mueven al ánimo, a la ilusión, a la esperanza, a que realmente nos pongamos en pie en este día en que este santo nos acompaña y nos bendice. La primera palabra la encuentro en un texto del cardenal Paul Popar, que estaba antes allá en el Vaticano, en la parte de la cultura. Y dice él, tenemos ante nosotros un desafío impresionante. Dar a luz una nueva cultura cristiana en este comienzo del tercer milenio. Se trata de una tarea gigantesca, que nos hace experimentar toda nuestra incapacidad y toda nuestra impotencia. Somos solo un pequeño David frente al gigante Goliat, dotado de medios poderosos que amenazan con engullirnos y acabar para siempre con la fe. En estas condiciones, nos vemos tentados a enfrentar al enemigo con sus mismas armas, poniendo nuestra confianza en la armadura, es decir,
en los medios humanos. Pero la fe nos invita a confiar en el Señor, Dios de los ejércitos de Israel, como el joven David, para experimentar la fuerza transformadora del Espíritu Santo. Y por último, y termino, el cardenal Messner, arzobispo de Colonia, escribió unas pequeñas palabras muy alentadoras, me parece a mí. A veces, dice, tengo la impresión de que los católicos padecemos un gran complejo de inferioridad, de que somos, por así decirlo, los últimos mohicanos, la última retaguardia de la Edad Media. Pero sucede justamente lo contrario. Somos la primera vanguardia del futuro, de la que la mayoría de nuestros coetáneos aún no tiene ni idea. Que María, en este mes de mayo, y San Juan de Ávila, en el día de su fiesta, nos ayuden, nos acompañen a ser verdaderamente sacerdotes con espíritu. Muchas gracias.